Hola a todos, les doy la bienvenida a eCiencia, el programa donde nos interesamos por la comunicación de la ciencia. Los saluda Daniel Mosencao, el Dr. Robot, y en esta ocasión hablaremos de Ernesto Sábato y de lengua de señas. ¿Listos o no? Comenzamos. Ernesto Sábato es un personaje que siempre me ha fascinado porque concebía el conocimiento no solo en la ciencia, sino en la literatura. La maestra Ángeles Nolasco nos invita a leer sobre este viaje intelectual. Los caminos que la vida nos pueden mostrar pueden ser varios, y no por ello podríamos decir que se dirigen o nos llevarán al mismo lugar, y que entonces no importa cuál tomemos, pues al final llegaremos a lo mismo. Estos caminos bien pueden llevarnos hacia destinos o metas diferentes. No siempre logramos la realización personal y profesional andando por el primero que elegimos, sino que en la gran mayoría de los casos, la meta y la satisfacción personal se logran cuando se explora en uno o varios diferentes. El cambio del destino puede ser muy drástico, pero no siempre es impensable o difícil de creer. Un ejemplo de lo mencionado es lo ocurrido a uno de los exponentes importantes de la literatura como Ernesto Sábato. La gran mayoría de los lectores lo conocemos por sus aportaciones a la literatura, pero no es hasta que nos adentramos a su biografía que podemos conocer sus inicios e inclinaciones a lo largo de su vida. La historia de Sábato muestra un inicio donde sus intereses estaban dirigidos a las matemáticas, de ahí que la física fuera su área de conocimiento. Sin embargo, el cambio de rumbo que lo lleva hacia la literatura ocurre en medio de cuestionamientos profesionales, existenciales e intelectuales, que lo sumen en un periodo de crisis existencial que estuvieron a un instante del suicidio. Su interés inicial por la ciencia sufrió en su etapa de crisis un cambio profundo que lo llevó a momentos de rebeldía y repudio hacia la ciencia y su impacto en la sociedad humana. En 1945 escribe Uno y el Universo, que comprende notas que tratan de cuestiones científicas y filosóficas, y donde pueden identificarse ese momento de examen interior que ocurría dentro de su ser. Posteriormente, y producto de una excitación profunda, la literatura se presenta en su vida y le muestra las posibilidades de conocimiento de las que carece para él la ciencia. Te invito a leer el artículo completo titulado Ernesto Sábato, de la ciencia en la literatura, escrito por Jesús Rudolfo Santander Iracheta, publicado en la revista La Lámpara de Diógenes, en el volumen 16, número 30, año 2018, el cual te permitirá conocer más profundamente este cambio tan importante en la vida del escritor. Y recuerda disfrutarlo y acompañarlo con un sorbito de café. Sabemos que la ciencia debe compartirse y no solo comunicarse. Sin embargo, si no se tiene el canal adecuado, es posible que no se logre comunicar el mensaje. Nuestra invitada de hoy, Ana Teresa Ortega Juárez, Anís Cerecita, de nombre artístico, es licenciada en Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Docencia e Investigación por la Universidad Santander. Intérprete en formación de lengua de señas mexicana, colabora en proyectos como Café Científico Dr. Marco Antonio Álvaro Luna, interpretación simultánea de lengua de señas, la compañía Guasmole, es actriz, performer e intérprete, y Monedita de Oro, también intérprete de lengua de señas mexicana. Le vamos a dar la bienvenida. Sabemos que la ciencia debe compartirse y no solo comunicarse. Sin embargo, si no se tiene el canal adecuado, es posible que no se logre comunicar el mensaje. Nuestra invitada de hoy, Ana Teresa Ortega Juárez, Anís Cerecita, de nombre artístico, bienvenida. Sí, gracias. Ella es licenciada en Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Docencia e Investigación por la Universidad Santander, intérprete en formación de lengua de señas, colabora en proyectos como Café Científico Dr. Marco Antonio Álvaro Luna, ahí hace interpretación simultánea de lengua de señas, la compañía Guasmole, también parte del corporativo, y es actriz, performer e intérprete en lengua de señas mexicana, y Monedita de Oro, también intérprete en lengua de señas mexicana. Bienvenida nuevamente. Está complicado. Muchas gracias. Sí, está un poco difícil, pero... Además, aquí andas de bilingüe, ¿no? A ver, explícanos qué es eso de la lengua de señas y por qué le estamos agregando mexicana. Ok, la lengua de señas es el idioma que usa la comunidad de sordos. ¿Por qué se agrega el mexicano? Porque cada país tiene su propia lengua de signos. Entonces, o sea que si yo voy a Estados Unidos, no me voy a entender hablando la lengua de señas. No, es diferente. O sea, como en todos los idiomas, quizá haya señas que se parezcan un poquito, pero la mayoría son diferentes.
Yo entiendo que es porque muchas señas se toman de referentes que tienes. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, quiero decir la seña de agua y es esta, y yo quiero pensar que es por los bebederos. Entonces, en otros países quizá haya otras estructuras, haya otro referente donde hayan tomado la seña y cada país estructural. ¿Una palabra muy mexicana que tenga su seña? Una palabra muy mexicana, México. México, ¿cómo se dice? Que también no sé de dónde haya sacado referente, pero es del puño cerrado, levantamos índice, medio, hacemos como un V y esta viene hacia abajo, como con acento. México. Órale. Está curiosa, ¿verdad? Yo creo que sí. Y bueno, pues no sé, hay infinidad de señas, pero también hay palabras que no la tienen y entonces parte del idioma de la lengua de señas es el uso de clasificadores. Los clasificadores son aquellas palabras que no tienen una seña propia, pero que las realizamos con el cuerpo como si las actuáramos para dar a entender lo que queremos. Y bueno, entonces la lengua de señas se compone por el gesto, por la seña o por clasificador. O sea, los tres son parte del lenguaje y son parte importante. Me decías robot, ¿verdad? Sí, en alguna vez interpreté el tema del doctor en un café científico y para mí la parte del café científico es toda una aventura desde que se inicia porque pues uno solamente ve el cartel y el tema de lo que va a venir. Entonces, a lo mejor del tema puedes decir voy a investigar esta palabra o esta porque la van a usar, pero realmente no sabes todo lo que va a haber. Y con el maestro Daniel sucedía que él hizo un tema de robot y yo no sé la seña de robot, no sé si hay una seña específica y entonces lo que yo hacía era el pasito del robot. El pasito del robot. A ver, entonces, ¿cómo dirías doctor robot? Doctor, o sea, esa sí tiene seña, que es aquí doctor. Robot. Está muy bueno. Oye, y precisamente por eso te invitaba, porque yo te conocí en un café científico y tú haces esta interpretación de lengua de señas. Y una de esas me surgían varias preguntas que te le hicimos en ese momento y ahorita me gustaría repetir algunas, ¿no? Como por ejemplo, precisamente esta preparación que tienes que llevar a cabo para poder acompañar a un ponente de un café científico, que es decir, alguien que va a exponer su tema y que es un tema que puede ser, como tú dices, palabras muy extrañas. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo le entras? Bueno, ya les comentaba, yo no conozco al ponente, ni conozco el tema ni la exposición que van a hacer en un principio. Entonces, solo por el tema puedes decir, a lo mejor van a usar esta o esta seña, pero nada más. Entonces, llegas prácticamente en blanco. Recalcar que yo estoy en formación. Entonces, no me sé todas las señas del mundo, no me sé todas las palabras. Y además de que se tratan temas de ciencia, entonces de repente eso también atropella un poco el hecho de que la comunicación pueda ser efectiva. ¿Por qué? Porque muchos de los ponentes, como cualquier persona dentro de su área, de repente utiliza términos que los otros desconocemos. Y entonces, a lo mejor, vaya, si para palabras comunes a veces no hay una seña, pues para un término científico mucho menos. ¿Qué se hace? Bueno, muchas veces espero a que el ponente diga, esto significa esto, y entonces ya tratar de con las señas dar una explicación más simple, más clara. Y el deletreo, ¿no? Deletrear la palabra y a veces simple y sencillamente decir, perdón, esta palabra no me la sé, no la entendí. ¿Cómo decías que era? ¿Sí? Y sí, le contaba al maestro que tenemos una anécdota con Constantino, que es uno de los que organizan el café científico, que luego yo estoy así en la interpretación y Co está ahí tomando fotos, viendo el café y de repente me ve y hace esto y yo así entre mí me quiero reír pero no me río. ¿Qué significa? Significa confundido. ¿Y por qué salió como chiste dentro del café científico? Porque alguna vez fue un ponente y en esta dinámica del café científico está el ponente, pero está la gente puede interrumpir cuando quiera, puede preguntar lo que sea, vayan si no han ido. Y entonces llegó una persona que iba y llegó y estaba preguntando y el ponente le respondía y la persona preguntaba y el ponente respondía. Entonces llegó un punto en el que yo no estaba entendiendo nada y entonces les decía, perdón, estoy confundida, y entonces seguía y entonces después decía otra vez, perdón, esperen,
es que no entiendo, perdón, estoy confundida, entonces se repitió Repetía y repetía. Oye, y eso, fíjate, creo que es algo también muy importante, porque a lo mejor nosotros, también creo que esa vez lo platicábamos, damos por sentados los sentidos, ¿no? Que escuchamos y a veces medio entendemos de lo que escuchamos. Pero la divulgación, la comunicación de la ciencia no siempre está pensada para estos públicos que no tienen estos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esto? Es muy importante. Bueno, mi trabajo mi formación es en el campo profesional artístico escénico. Sin embargo, una de las cosas que me ha llevado a saber que la lengua de señas es importante en cualquier ámbito es que pues las personas sordas de repente tienen mucho esta barrera dentro de las comunidades con discapacidad, son las menos atendidas. ¿Por qué? Y yo ponía un ejemplo ese día. Si tenemos una persona con discapacidad motriz o con discapacidad visual, uno se acerca y uno pregunta, ¿qué necesitas? Y entonces la persona te dice lo que necesite, la ayudas. Con una persona sorda no te acercas porque como no te va a poder decir lo que necesita, entonces la ayuda ahí se termina. Entonces, y a mejor ni te das cuenta que no escucha, ¿no? Entonces está esta parte como de la barrera. Entonces, al no tener como varios accesos, pues obviamente hay muchas cosas que no entienden, a las que no van a un concierto, a lo mejor sí van a una obra de teatro, no van a un café científico, hay muchas cosas, muchos de ellos a lo mejor ni siquiera tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela. Entonces la importancia de incluir la lengua de señas en diferentes áreas, como la artística, como la científica, es que ellos también se den la oportunidad de conocer lo que está pasando, lo que está a su alrededor, de conocer los temas de ciencia. Le comentaba al maestro Daniel, o sea, para mí el café científico, la divulgación de la ciencia, ha sido toda una experiencia en el sentido de que yo también me he enriquecido como persona y yo no tengo una discapacidad auditiva. Entonces, si estos temas los podemos acercar a la sociedad, que es el objetivo de la divulgación de la ciencia, ¿no? Que la gente conozca su entorno, aprenda de su entorno, por qué, para qué, pues qué mejor que todas las personas tengan esta parte de acceso a la información. Y si se puede hacer en la lengua de señas, en el idioma que ellos requieren como parte de la inclusión, pues qué bonito. Bueno, y también nos decías, bueno, hace rato me decías, pero también aquella vez, que aprender lengua de señas trae ciertos beneficios, ¿no? En el nivel personal, de otros contactos que logras, ¿no? Que puedes conocer gente. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, aprender la lengua de señas, creo que la experiencia más importante que he tenido cercana o la reflexión más importante es que la lengua de señas no solamente ayuda a una comunidad, como es la comunidad sorda. No solamente ellos la requieren. Comentaba con el maestro Daniel, la comunidad autista también lo usa, sobre todo los autistas que tienen que retrasan el uso del lenguaje y bueno, pues les ayuda también a la parte de socialización y de comunicación. Y pues bueno, como a mí dentro de mi área me ha permitido pues estar con varios personajes en la cuestión artística, pero sí recalco que esta parte a la que no pensé que me enfrentaría en ningún punto, para mí es una de las más importantes. Creo que todas las personas que empiezan a aprender lengua de señas, que somos oyentes, la mayoría lo hace porque tiene una necesidad, pero los que lo hacemos por gusto, pues habría que saber que sí estamos siendo enriquecidos dentro de un área, pero que podemos... me perdí, perdón. Podemos, no sé, tal vez desarrollarnos más. Precisamente en ese sentido te iba a preguntar, ¿hay alguna asociación, un grupo, algo donde pueda uno acercarse para empezar a aprender o por lo menos conocer qué es la lengua? Ok, bien, retomamos. Ustedes disculpen, a veces pasa, nuestro Daniel impone. Bueno, sí hay. En Puebla está la Asociación de Jóvenes Sordos del Estado de Puebla, que dirige Edgar Luna. Ellos los pueden contactar vía Facebook, ellos dan la oferta para talleres, entonces pues con ellos pueden dirigirse. Para mí es una de las mejores ofertas porque cuando aprendes la lengua de señas debes tener a consideración dos cosas. Una, que sean talleres que se oferten en organizaciones que tengan este acercamiento
y 2, que sean dados o que sean orientados por personas sordas. Porque el idioma, para no hacerlos nosotros una apropiación cultural, el idioma necesita que sea guiado por alguien que pertenezca a esta comunidad para que también conozcas parte de su cultura y sobre todo sus necesidades, y ya sobre esta parte sea sobre la que puedas guiar la idea sobre la que te quieres ir. Les comentaba hace rato, antes de perderme un poco, si yo tengo el perfil artístico, es obvio que voy a tratar de aprender como mayores señas en ese caso, pero me ha tocado estar en el de ciencia y te tienes que mover, ir adecuando, ir investigando. Entonces, entre más apertura quieras hacer para comunicar un tema, pues obviamente el proceso de formación, el proceso de investigación es más amplio, y llevarlo de la mano de alguien que conozca el idioma y que tenga la discapacidad, que pertenezca a esa comunidad, pues es lo que va a hacer más fácil el acercamiento. Muy bien. Oye, y para ir cerrando, ¿te pueden buscar en algún lado? ¿Tienes página de Facebook? No sé, ¿dónde te podrían buscar? Ok, en todas las redes sociales estoy como Ani Cerecita, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Casi todas están muy vacías excepto Facebook, así que búsquenme con mayor frecuencia, Ani Cerecita. ¿Y Café Científico cómo se llamaba? Café Científico, Dr. Marco Antonio Alvarado Luna. Lo pueden buscar en las páginas de Tras las Huellas de la Naturaleza. Ahí les están publicando los flyers. Este se lleva a cabo una vez al mes y bueno, pues ahí pueden tener toda la información. El lugar es en el Café Realengo, que está muy cerquitita del Parque del Carmen. Vayan, de verdad la dinámica es impresionante de cómo llegan los ponentes, del tema que nos llevan, y es enriquecedor para todos, no solamente para la comunidad sorda, sino de verdad todos lo van a disfrutar y enriquecerse con él. Muy bien, otro día que vengas te voy a contar cómo di 2 ponencias de Café Científico el mismo día y a la misma hora. Bueno, pero ahora te invito a ver la cápsula que Jesús ha preparado sobre la gorila Coco y el lenguaje de señas. Vamos a ver. El lenguaje y la comunicación son partes inherentes del ser humano. Solemos realizar esta actividad todos los días, con diferentes personas y a través de diferentes medios. Esta habilidad la desarrollamos desde que somos pequeños y la practicamos a lo largo de nuestra vida. Es una actividad que pareciera meramente humana, pero ¿qué pensarías si te digo que un animal pudo aprender lenguaje humano y comunicarse con personas? Mi nombre es Jesús Guti y el día de hoy hablaremos sobre la gorila Coco. Coco nació el 4 de julio de 1971 en el Zoológico de San Francisco. La investigadora Francine Patterson empezó a trabajar con Coco en el 72 cuando le enseñó signos basados en la lengua de señas americana. Coco es diminutivo de Hanabi-ko, que significa hija de los fuegos artificiales en japonés, en referencia al día de su nacimiento, que coincidió con el Día de la Independencia de los Estados Unidos. En el año de 1978, Coco fue portada de la revista National Geographic, con una fotografía que se sacó en un espejo, quizá una de las primeras selfies más importantes de animales. Con la aplicación de una metodología especializada, se logró que Coco pudiese aprender más de 375 signos diferentes, los cuales utilizaba para comunicarse. Este método sufrió distintas variaciones en el proceso de enseñanza, por lo que la gorila terminó utilizando un código que, muchas veces, solo los entrenadores y Coco podían entender. Patterson afirma que a medida que avanzaba la enseñanza, Coco mostró su inteligencia y creatividad al formar sus propias palabras para referirse a objetos y conceptos para los cuales no había aprendido señas específicas. Por ejemplo, cuando la doctora llevaba un anillo, Coco combinó las señas de pulsera y dedo para referirse al objeto desconocido. Esta capacidad de crear nuevas formas de comunicación demostraría que Coco no solo repetía palabras, sino que comprendía el significado detrás de ellas. Entre las destrezas adquiridas destacan la capacidad para realizar preguntas y respuestas, la habilidad para identificar variedades de objetos e incluso la facultad para transmitir emociones como la alegría y la tristeza, según la doctora Patterson. Coco tenía una inclinación por los gatos que veía en los libros. Un día, sorpresivamente, le dijo a la doctora que quería tener uno. Por coincidencia, dejaron 3 gatos abandonados cerca de la granja donde vivía Coco. Uno de ellos era una hembra que no tenía cola, y Coco la adoptó. En lenguaje de señas la bautizó como Bolita. Desde entonces se convirtió en una amiga inseparable para ella. La cuidaba con esmero, jugaban juntas
y siempre estaba pendiente de lo que hacía. Esto se puede ver en la segunda portada de Coco en el National Geographic. Lamentablemente, Bolita fue atropellada por un automóvil y murió. Patterson le contó a la gorila que no volvería a ver a su amiga. Coco dijo entonces sentirse triste, comunicando con señas de malo, triste y llorar repetidamente. De esta manera, demostraron que Coco era capaz de experimentar emociones complejas como la pérdida y el dolor. La única diferencia que parecía separarla de los humanos es que no pudo articular sus sentimientos con palabras. Coco murió en junio de 2018 mientras dormía a la edad de 46 años. Tanto su vida como la investigación de la doctora Patterson son una muestra de las capacidades que puede llegar a tener los animales y de esta manera poderlos entender de una mejor manera. Ya lo decía Ludwig Wittgenstein, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Espero escucharlos nuevamente. Hasta entonces. Ya nos vamos, pero no te olvides de visitarnos en Facebook, donde nos encuentras como eCiencia. Compartimos contenidos de ciencia y tecnología, así como invitaciones a eventos relacionados y muy pronto memes. También puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TV WAP. Pues ya nos vamos, pero nos despedimos como nos enseñó Anís Cerecita.